En la historia de España hay crímenes reales que sobrecogen por su brutalidad y por las emociones que despertaron en toda la sociedad. Son sucesos oscuros que nos obligan a reflexionar sobre la naturaleza humana y el impacto que pueden tener en una época. En este vídeo de Historias de la Historia adoptaremos un tono reflexivo y periodístico para repasar 10 crímenes impactantes que dejaron una huella indeleble en la memoria colectiva. Cada caso será narrado con rigor histórico, explorando el contexto, la psicología de sus protagonistas y las consecuencias sociales y legales que provocaron. Prepárate para un viaje por algunos de los capítulos más sobrecogedores de la crónica negra española. ¿Qué podemos aprender de estos hechos terribles? ¿Cómo afectaron a la sociedad de su tiempo y moldearon el futuro? Comencemos. Los 10 crímenes más impactantes de la historia de España. Número 1. El Sacamantecas, en la década de 1870. El primer asesino en serie. Noche cerrada en las calles de Vitoria, finales del siglo XIX. Las farolas de gas proyectan sombras tenebrosas mientras una figura acecha en la oscuridad. Así comenzó la leyenda del Sacamantecas, sobrenombre de Juan Díaz de Garayo, considerado el primer asesino en serie documentado en España. Entre 1870 y 1879, este hombre de apariencia humilde, pero instintos sádicos, violó y asesinó al menos a 6 mujeres, de edades entre 13 y 55 años, con una violencia escalofriante. Su método, estrangulación y a veces mutilación, sembró el pánico en la ciudad de Vitoria. ¿Puedes imaginar el terror de aquella comunidad al enterarse de crímenes tan atroces en su propia vecindad? Cada nuevo ataque aumentaba la histeria colectiva. ¿Quién sería la próxima víctima? La policía tardó años en darle caza. Garayo se mezclaba con la gente corriente. De día era un campesino analfabeto, de noche un depredador sin empatía. Tras su captura en 1879, confesó los crímenes con frialdad. Fue ejecutado mediante garrote vil en 1881, pero su historia perduró en forma de espanto popular. Desde entonces, el hombre del saco, o Sacamantecas, pasó a ser el villano de cuentos para asustar a los niños traviesos. Más allá de la leyenda, este caso supuso un despertar para la criminología española. Por primera vez se habló de asesino en serie en nuestro país y dejó una marca indeleble en la psique colectiva. La noción de que el mal podía acechar en cualquier esquina, bajo el rostro más cotidiano. La brutalidad de Garayo inauguró la España más negra de finales del XIX, recordándonos que la realidad a veces supera a la peor de las pesadillas. Número 2. Enriqueta Martí, 1912. La vampira de Barcelona. Barcelona, 1912. Una ciudad convulsa por la pobreza y las supersticiones, ve nacer un mito macabro. Enriqueta Martí, apodada por la prensa como la vampira del Raval, su caso estremeció a la sociedad barcelonesa y alimentó rumores que aún perduran. Enriqueta fue detenida aquel año acusada de secuestrar, prostituir e incluso asesinar niños para supuestamente extraer su sangre y grasa con fines curanderos. Se decía que preparaba ungüentos milagrosos para clientes adinerados, lo que la convirtió en un monstruo a los ojos del pueblo. La chispa que detonó la indignación ocurrió en febrero de 1912. La pequeña Teresita Guitart, de 5 años, desapareció y durante 2 semanas toda la ciudad buscó desesperadamente. Cuando finalmente Teresita fue hallada viva en la casa de Enriqueta, junto con otra niña secuestrada, salió a la luz un escenario espeluznante. Ropas ensangrentadas, huesos y restos sospechosos aparecieron en la vivienda, alimentando las peores historias. La indignación popular fue mayúscula. Los barceloneses sintieron que sus temores más oscuros se confirmaban y acusaron a las autoridades de pasividad ante las denuncias de desapariciones infantiles. ¿Había estado una asesina viviendo entre ellos todo ese tiempo, hurtando niños bajo sus narices? La prensa sensacionalista de la época pintó a Enriqueta como una auténtica vampira. Psicólogos modernos creen que mucho de lo que se dijo pudo ser exagerado por los periódicos hambrientos de morbo. Sin embargo, en 1912, pocos dudaban de su maldad. Enriqueta Martí murió en la cárcel en 1913 antes de ser ejecutada, presuntamente linchada por otras reclusas, llevándose a la tumba muchos secretos. La leyenda negra ya estaba servida. Generaciones enteras de barceloneses crecerían escuchando historias de la vampira que raptaba niños.
Este caso evidenció el poder de los medios para crear monstruos reales o imaginarios y dejó una huella del pánico difícil de borrar. Más allá de cuánto haya de verdad o mito, el impacto psicológico en la Barcelona de la época fue real, una mezcla de horror y fascinación que aún hoy inspira libros y películas. Número 3. José María Jarabo, 1958. Crimen y castigo en la alta sociedad. Madrid, verano del 58. El país, aún bajo la dictadura de Franco, quedó conmocionado por un crimen múltiple digno de una novela negra. José María Jarabo, un hombre de buena cuna y modales refinados, asesinó a 4 personas en apenas 3 días. Este caso, conocido simplemente como Jarabo, desnudó la cara oculta de la jet set madrileña y mostró que el crimen no era exclusivo de arrabales o gente desesperada. Jarabo provenía de una familia acomodada, había estudiado con jesuitas y llevado vida de bon vivant. ¿Qué lo llevó entonces a cometer tal sangría? La historia mezcla pasión, deudas y venganza. Jarabo empeñó una valiosa joya que pertenecía a una amante inglesa casada, un anillo de brillantes, y cuando quiso recuperarla para devolvérsela a la mujer, los prestamistas se negaron sin la documentación correspondiente. Desesperado por el honor y quizás obsesionado con esa amante, decidió resolver el asunto por su cuenta. En la noche del 19 de julio de 1958, Jarabo entró armado en casa de los prestamistas. Allí mató a tiros a Emilio Fernández, su esposa y la criada, tras torturarlos buscando la carta que incriminaba a su amante. 2 días después, asesinó también a Félix López, socio de la Casa de Empeños, culminando su venganza sanguinaria. Imaginemos la escena: un hombre elegante, con pistola en mano, consumido por la ira, rompiendo la tranquilidad de un hogar. La sociedad no salía de su asombro. Jarabo no encajaba con el perfil del criminal hambriento ni del psicópata de los bajos fondos. Era un señorito de 35 años que frecuentaba casinos y clubes nocturnos, ahora convertido en asesino despiadado. Su juicio, en 1959, fue seguido con enorme expectación por la prensa. Lejos de mostrar arrepentimiento, Jarabo se comportó con chulería ante el tribunal. Dijo lamentar solo haber matado al niño no nacido. Una de las víctimas estaba embarazada. Una frialdad que heló la sangre del público. Finalmente fue condenado a 4 penas de muerte, ejecutadas simultáneamente en Garroteville. La ejecución de Jarabo en julio de 1959 fue la última de un criminal común de las que muchos españoles tengan memoria. Luego, el garrote se usaría básicamente para presos políticos. Este caso dejó varias lecciones. En plena dictadura, la población vio que la justicia alcanzaba incluso a los privilegiados y que la presión social podía seguir un juicio hasta asegurarse de su rigor. El perfil psicológico de Jarabo: narcisista, jugador empedernido, incapaz de controlar sus impulsos violentos, fue estudiado por criminólogos, y en la cultura popular quedó su figura casi novelesca. Se hicieron películas y series sobre él, inmortalizando al hombre que por obsesión y orgullo destrozó 4 vidas y arrastró la suya propia a la perdición. El nombre Jarabo todavía evoca en España la idea del criminal de traje impecable, pero alma oscura. Número 4. El arropiero, desde la década de 1960 hasta 1971. El mayor asesino en serie español. A finales de los 60, mientras el desarrollismo traía cambios a España, un asesino itinerante aprovechaba el anonimato de los caminos. Manuel Delgado Villegas, apodado el Arropiero, pasó a la historia criminal como el mayor asesino en serie de España, con un macabro récord de víctimas. Era un exlegionario vagabundo, de personalidad peculiar, podía ser simpático y locuaz, pero también un psicópata impulsivo. Tras su detención en 1971, Delgado confesó 48 asesinatos cometidos en España, Francia e Italia. Aunque solo pudieron probar judicialmente 7 de ellos, los investigadores de la época quedaron atónitos ante la dimensión de sus crímenes. El propio fiscal del caso lo describió años después como un psicópata y necrófilo que disfrutaba matando, capaz de matar por impulsos súbitos sin mostrar remordimiento. Entre sus víctimas hubo mujeres, hombres, ancianos. No tenía un patrón más allá de la oportunidad y su retorcida pulsión homicida. La historia del arropiero es especialmente escalofriante en el plano psicológico. Diagnosticado con retraso mental leve y posible esquizofrenia,
Se le atribuyó incluso el síndrome XII, la polémica teoría de un cromosoma extra asociado a violencia. Sus crímenes solían ser extremadamente violentos, en ocasiones con agresión sexual post-mortem. Sin embargo, quienes lo trataron en persona describieron a Manuel Delgado como alguien sorprendentemente afable en el trato cotidiano, lo que hace aún más inquietante comprender cómo podía transformarse en un verdugo apenas unos momentos después. Al ser detenido, colaboró con la policía llevando a los agentes a escenas de sus crímenes con una mezcla inquietante de orgullo y despreocupación. El sistema judicial de la época no supo cómo manejar un caso así. Para evitar una segura condena a muerte, las autoridades optaron por declararlo enfermo mental peligroso. Nunca fue sometido a un juicio convencional. En su lugar, pasó el resto de sus días internado en un psiquiátrico penitenciario. ¿Justicia o simple neutralización? Muchos se lo preguntaron. Falleció en 1998, prácticamente olvidado, pero su infame apodo resuena cuando se habla de asesinos seriales en España. El caso Arropiero evidenció fallos en la comunicación policial entre provincias en aquellos años. Él mataba en diferentes lugares sin ser conectado a los crímenes, y abrió debates sobre la inimputabilidad por trastorno mental. Sobre todo, dejó en la memoria colectiva la certeza de que el mal puede revestir la apariencia más inesperada, la de un trotamundos simpático que, en un instante, podía arrebatarte la vida con sus propias manos sin pestañear siquiera. Número 5. El asesinato de los marqueses de Urquijo, 1980. Crimen en la alta sociedad. En las primeras horas del 1 de agosto de 1980, un crimen sacudió la transición española y llenó las portadas de los diarios. Los marqueses de Urquijo, aristócratas de la alta sociedad madrileña, fueron asesinados a tiros mientras dormían en su mansión de Somosaguas. Este doble asesinato, ocurrido en una España que dejaba atrás la dictadura, tuvo ingredientes de misterio, dinero y poder, que lo convirtieron en uno de los casos más emblemáticos y enigmáticos de nuestra crónica negra. Las víctimas, Manuel de la Sierra y su esposa Lourdes Urquijo, pertenecían a la élite económica. Pronto, las sospechas recayeron en el entorno familiar. ¿Podía el asesino estar en la misma familia de las víctimas? La sociedad quedó atónita ante tal posibilidad. En abril de 1981, la policía detuvo al yerno de los marqueses, Rafael Escobedo, de 27 años, acusándolo de ser el autor. Escobedo inicialmente confesó, pero luego se retractó durante el juicio, alegando ser un chivo expiatorio e implicando a un amigo y al propio hijo varón de los marqueses en una supuesta conspiración. El juicio condenó únicamente a Escobedo, un único culpable oficial para un crimen que muchos consideran no esclarecido del todo. Fue sentenciado a 53 años de cárcel. Sin embargo, las dudas nunca se disiparon. Escobedo proclamó su inocencia hasta el final. En 1988 apareció muerto en su celda en circunstancias sospechosas. Oficialmente suicidio. En su última carta acusó: "Me han dejado solo". Con el paso de los años, teorías alternativas han apuntado a posibles implicaciones del hijo de los marqueses o del administrador de sus negocios, y a móviles que van desde venganzas personales hasta turbios asuntos financieros. Oficialmente nada de esto se probó, pero el sentimiento general fue que la verdad completa quedó enterrada con los marqueses. El propio Escobedo es visto por muchos como posiblemente un cabeza de turco, en palabras de su biografía judicial. Este caso causó enorme impacto social por varias razones. Primero, derribó la idea de la seguridad de los privilegiados. Si hasta nobles en su lujosa casa pueden ser asesinados, nadie está realmente a salvo. Segundo, inauguró en España la era de los grandes crímenes mediáticos no resueltos, donde la prensa y la opinión pública siguen investigando y debatiendo años después. Cada aniversario del crimen, los medios recuerdan que sigue siendo uno de los crímenes más misteriosos de la historia española. Y en cuanto al aspecto humano, fue una tragedia familiar de dimensiones shakespearianas. Se destruyó una familia entera, los padres asesinados, la hija marquesa viuda destrozada, el yerno preso y muerto, el hijo señalado por rumores, la insondable mezcla de ambición, resentimiento y decadencia moral que sobrevoló este caso lo hace especialmente novelesco. A día de hoy, sigue provocando la pregunta: ¿quién ordenó matar a los marqueses de Urquijo? Una pregunta que tal vez nunca tenga respuesta, pero que mantiene vivo el recuerdo de este crimen en la memoria de España. Número 6. La masacre de Puerto Urraco, 1990.
Venganza sangrienta entre clanes. El ocaso del 26 de agosto de 1990 trajo el horror a un humilde pueblo de Extremadura. En Puerto Urraco, una pedanía de apenas un centenar de habitantes, dos hermanos armados con escopetas recorrieron las calles disparando a quien encontraban. Al terminar aquel ataque de locura y odio, 9 personas habían muerto, incluyendo 2 niñas de 13 y 14 años, y 12 más quedaron heridas de gravedad. Los autores, Antonio y Emilio Izquierdo, actuaron por venganza en el contexto de una larga enemistad entre dos familias del pueblo. Esta tragedia, conocida como la masacre o crimen de Puerto Urraco, dejó una cicatriz imborrable en la España rural y se convirtió en sinónimo de vendetta brutal. Para entender la psicología detrás de esta masacre, hay que remontarse décadas atrás. Los Izquierdo y los Cabanillas eran dos clanes enfrentados desde 1967 por disputas de tierras y un amor desdichado. Un hijo Cabanillas había rechazado a una hija Izquierdo, Luciana, tras un romance, lo que sumó rencor a la rivalidad. Ese mismo año, el hermano mayor de los Izquierdo asesinó al padre de los Cabanillas en represalia amorosa y cumplió condena. Pero la espiral violenta no acabó ahí. En 1984, la madre y una hermana de los Izquierdo murieron en un incendio que atribuían a los rivales, aunque nunca se probó. Consumidos por el odio y probablemente afectados por trastornos mentales, se supo que las hermanas Izquierdo tenían patologías psiquiátricas y alimentaban la sed de venganza de sus hermanos. Antonio y Emilio finalmente decidieron hacer justicia por su cuenta en aquella trágica noche de verano de 1990. Armados con escopetas de caza, recorrieron el pueblo disparando a miembros de la familia Cabanillas y a cualquiera que se cruzara. Las descripciones de los supervivientes son escalofriantes. Los asesinos tiraban a matar incluso a niñas pequeñas, gritando «Así se borran las semillas de la mala hierba», según testigos, en referencia a acabar con los descendientes de sus enemigos. Tras huir al monte, fueron capturados al día siguiente. Durante el juicio, mostraron una frialdad pasmosa. Antonio Izquierdo llegó a decir «No estoy arrepentido, volvería a hacerlo», mientras Emilio guardaba silencio con mirada ausente. Ambos fueron declarados culpables y encarcelados. Padecían también retraso mental leve. Antonio murió en un psiquiátrico penitenciario en 2010 y Emilio en prisión en 2006, llevándose su amargura a la tumba. El impacto social de Puerto Urraco fue enorme. España entera se preguntó ¿cómo era posible algo así en pleno 1990? Parecía un suceso sacado del siglo XIX, una versión real y sangrienta de los odios entre familias estilo Romeo y Julieta, pero con el peor final imaginable. El término Puerto Urraco pasó al lenguaje común como símbolo de la violencia rural ciega y vengativa. Se hicieron películas, canciones y hasta macabras bromas al respecto, intentando procesar el trauma colectivo. Pero para Extremadura y para el país fue un toque de atención. Evidenció el abandono de ciertos entornos rurales sumidos en la ignorancia y el rencor, e hizo que los servicios sociales prestasen más atención a señales de trastornos mentales graves en comunidades pequeñas. Humanamente, la historia de los Izquierdo es la de un odio transmitido casi como herencia maldita, que acabó explotando en forma de tragedia colectiva. Sus nombres quedan como ejemplo de cómo la sed de venganza puede consumir a una familia entera y destruir la vida de muchos inocentes en minutos. Número 7. El caso Alcácer, 1992. Terror y polémica en la España de los 90. Pocas veces un crimen ha sacudido tanto a un país como el de las niñas de Alcácer. Este caso marcó un antes y un después en la crónica negra española. En noviembre de 1992, 3 adolescentes valencianas, Míriam, Toñi y Desiré, de 14 y 15 años, desaparecieron cuando iban de fiesta al pueblo vecino haciendo autostop. Fueron secuestradas y durante 75 días España entera se aferró a la esperanza de hallarlas con vida. Pero el 27 de enero de 1993, la peor noticia llegó. Sus cuerpos aparecieron semienterrados en un paraje remoto, brutalmente torturadas, violadas y asesinadas. La descripción de los padecimientos que sufrieron, transmitida luego en el juicio, conmocionó profundamente a la sociedad. Nadie podía creer tal ensañamiento. Millones de personas siguieron el caso por televisión y prensa, compartiendo dolor e indignación con las familias de las chicas. España perdió la inocencia. El término «las niñas de Alcácer» se convirtió en sinónimo de la crueldad más extrema contra víctimas inocentes. La investigación policial señaló como culpables a 2 delincuentes comunes, Antonio Anglés,
de 27 años, y Miguel Ricard, de 23. Al parecer, aquella noche los dos hombres recogieron a las chicas haciéndose pasar por buenos samaritanos y las llevaron a una casa aislada donde perpetraron las atrocidades. Antonio Anglés, identificado como principal agresor, huyó en cuanto la policía estuvo cerca. Logró escapar de manera casi novelesca. Se cree que en un barco rumbo a Irlanda, y hasta el día de hoy permanece prófugo. Miguel Ricard sí fue detenido y juzgado en 1997. El juicio fue masivo en cobertura mediática, con retransmisiones que generaron debates sobre los límites del morbo informativo. Ricard fue condenado a 170 años de prisión, de los que cumplió 21, el máximo efectivo según las leyes vigentes, antes de salir en libertad en 2013. Más allá de la resolución judicial, el caso Alcácer tuvo repercusiones sociales enormes. En primer lugar, despertó un miedo generalizado entre padres e hijos. Miles de jóvenes dejaron de hacer autostop y las discotecas juveniles empezaron a organizar autobuses para recoger a los chavales cambiando hábitos. En segundo lugar, supuso una explosión de la televisión sensacionalista, programas que explotaron la emoción en directo, entrevistando a los padres en momentos delicados, fueron muy criticados por cruzar líneas éticas. De hecho, la cobertura de Alcácer obligó a España a replantearse cómo informar sobre delitos con menores y víctimas de violencia sexual. En tercer lugar, la insatisfacción con la investigación oficial dio pie a teorías de la conspiración que perduran. Algunos creían que había más implicados poderosos que nunca se juzgaron, alimentando especulaciones, en parte avivadas por el padre de Míriam, Fernando García. Esto derivó incluso en enfrentamientos públicos entre familiares y autoridades. Sea como fuere, en la memoria colectiva queda principalmente la tragedia de 3 vidas jóvenes truncadas. Cada aniversario en Alcácer se las recuerda con flores en el cementerio, y cada vez que se habla de mejorar leyes o penas para delitos violentos, se evoca el trauma de Alcácer como argumento de que no se debe repetir. Este crimen abrió los ojos a una España de 1993 que quizás no quería creer que algo así pudiera pasar aquí. Pero pasó, y jamás lo olvidaremos. Número 8. El caso Waninkoff, de 1999 hasta 2003. Error judicial y la caza de un depredador. El 9 de octubre de 1999, Rocío Waninkoff, una chica de 19 años, de Fuengirola, Málaga, salió de casa de su novio para ir a la suya y jamás llegó. Su madre, Alicia Hornos, denunció su desaparición y semanas más tarde, en noviembre, el cuerpo de Rocío fue hallado sin vida. Había sido apuñalada. Este trágico asesinato, inicialmente sin testigos ni pruebas claras, derivó en uno de los errores judiciales más sonados de la historia reciente de España. Seguido de una sorpresiva captura del verdadero asesino años después. ¿Qué ocurrió? Presionada por la opinión pública para dar respuestas, la Guardia Civil centró sus sospechas en Dolores Vázquez, expareja sentimental de la madre de Rocío. Dolores había ayudado en la búsqueda, pero su actitud fría despertó recelos. Sumados a viejos chismes y prejuicios, se insinuaba que guardaba rencor a su expareja y, por extensión, a la hija. Sin pruebas directas, un jurado popular la declaró culpable del asesinato de Rocío en 2001. Fue una condena basada en indicios y probablemente en la imagen. Dolores, mujer seria y homosexual, encajó injustamente en el estereotipo de mujer resentida y fría ante los ojos del jurado. Así, terminó en prisión 17 meses, siendo inocente. El giro dramático llegó en agosto de 2003. Otra joven de Málaga, Sonia Caravantes, de 17 años, fue asesinada en circunstancias similares. Esta vez, la policía halló ADN del agresor en la escena. Al compararlo con bases de datos, saltó la sorpresa. Coincidía con rastros de ADN hallados en el caso Waninkoff. Muestras en la ropa de Rocío. Dolores Vázquez no podía ser la autora, pues estaba presa. El verdadero culpable andaba suelto. En poco tiempo se identificó al dueño de ese ADN, Tony Alexander King, un ciudadano británico avecindado en la zona, con antecedentes por delitos sexuales en Reino Unido. King fue detenido y confesó, aunque luego matizó detalles. Resultó ser un asesino en serie. Mató a Rocío en 1999 y a Sonia en 2003. Dolores Vázquez quedó libre y exonerada oficialmente en 2004, tras haberse enfrentado a la pesadilla de ser una inocente encarcelada. Este caso tuvo enormes repercusiones. En primer lugar, sacudió la confianza en el sistema judicial y policíaco. ¿Cómo pudo condenarse sin pruebas contundentes?
Se evidenció el peligro de los juicios paralelos mediáticos y los prejuicios, especialmente homófobos y sexistas, que llevaron a incriminar a Dolores. La prensa y muchos en el público tuvieron que hacer autocrítica. Dolores Vázquez había sido demonizada públicamente. Tras su liberación, pocos de los que la difamaron pidieron perdón con la misma vehemencia. En segundo lugar, el caso Waninkoff subrayó la importancia de la ciencia forense. Fue la prueba de ADN lo que resolvió el enigma, impulsando mejoras en la gestión de evidencias en España. Además, a raíz de esta experiencia, se revisó el uso del jurado popular en crímenes complejos, al cuestionarse si personas legas podían dejar de lado sus sesgos. Por otro lado, la captura de Tony King, un depredador extranjero con antecedentes, generó debates sobre el intercambio internacional de información sobre criminales violentos. Tras este caso se fortaleció la cooperación policial con Interpol y otros países. Cuando finalmente Tony King fue condenado, 36 años por el asesinato de Sonia y 19 por el de Rocío, España suspiró aliviada por tener al monstruo tras las rejas, pero con un amargo sabor por la injusticia cometida. ¿Aprendimos la lección? Este caso nos enseñó a no saltar a conclusiones por apariencias y a respetar la presunción de inocencia. También nos recordó que los verdaderos asesinos, como King, a veces se esconden tras fachadas inofensivas. Era un padre de familia aparentemente normal, y que la maldad puede estar donde menos se la espera. En definitiva, Waninkoff fue un duro golpe, pero catalizador de mejoras en la justicia española. Número 9. El asesinato de Marta del Castillo. En 2009. Dolor, búsqueda y justicia incompleta. El caso de Marta del Castillo es otro de esos crímenes que España entera vivió como propio. Marta, una joven sevillana de 17 años, desapareció la noche del 24 de enero de 2009. Había salido a encontrarse con su exnovio, Miguel Carcaño, de 20 años, para charlar y aclarar cosas de su reciente ruptura. Nunca regresó. Su familia inició una búsqueda desesperada desde esa misma madrugada, movilizando a amigos, vecinos y pronto a toda la ciudad de Sevilla. Durante semanas, la foto de la sonriente adolescente de pelo castaño estuvo en todos los informativos. La policía interrogó a Miguel Carcaño y a los amigos que estuvieron con él esa noche, pero ellos afirmaban que Marta se había marchado por su cuenta tras pasar un rato juntos. Las calles de Sevilla se llenaron de carteles y se organizaron manifestaciones multitudinarias con el lema «Todos somos Marta». La angustia colectiva iba en aumento. ¿Dónde estaba Marta? ¿Qué le habían hecho? Finalmente, el 13 de febrero de 2009, Miguel Carcaño confesó que Marta estaba muerta. Según su primera versión, en una acalorada discusión, él la golpeó accidentalmente con un cenicero, provocándole la muerte, y en pánico se deshizo del cuerpo con ayuda de un amigo. A partir de ahí comenzaron largas e infructuosas búsquedas del cadáver, siguiendo distintas versiones que Miguel fue cambiando con el tiempo. En el río Guadalquivir, en un vertedero, en distintos puntos. A día de hoy, el cuerpo de Marta del Castillo no ha sido encontrado, lo cual agrava el dolor de su familia y dificulta el cierre del caso. En el juicio quedó probado que Marta fue asesinada la misma noche de su desaparición, en el piso de León 13, donde Miguel vivía con la nueva novia de su hermano. Carcaño señaló a su amigo Samuel y a su hermano Francisco en distintas coartadas, pero las pruebas solo permitieron condenar a Miguel como autor material. Fue sentenciado en 2011 a 21 años de prisión por asesinato. Un cómplice menor de edad, conocido como el Cuco, cumplió una breve condena en un reformatorio por encubrimiento. Los demás supuestos implicados fueron absueltos por falta de evidencias concluyentes. El caso generó una enorme repercusión social y mediática. Miles de personas salieron a la calle pidiendo justicia para Marta y penas más duras para los culpables. Se criticó la lentitud inicial de la policía. Tardaron 17 horas en activar la búsqueda formal desde la primera denuncia, algo que la familia y la opinión pública reprocharon duramente. De hecho, gracias a esta lección, se mejoraron los protocolos de desaparición de menores. Hoy, en España, ante la denuncia de un menor desaparecido, se activa de inmediato un dispositivo de búsqueda, lo que entonces no sucedió, perdiéndose un tiempo precioso. También la indignación popular por las mentiras de los implicados, varios cambiaron de versión múltiples veces, llevó a reformas legales. Tras ver cómo el Cuco apenas tuvo castigo por ser menor, se reabrió el debate sobre la ley del menor y si debía endurecerse en casos de delitos graves.
El impacto humano de esta tragedia es incalculable. Los padres de Marta, su abuelo, sus amigos, se convirtieron en activistas incansables buscando no solo el cuerpo de la joven para darle digna sepultura, sino también mejoras en el sistema. La imagen del padre de Marta, Antonio del Castillo, excavando él mismo con una pala en descampados siguiendo pistas anónimas, conmovió a todos. Cada vez que Miguel Carcaño ofrecía una nueva ubicación para el cuerpo, ya ha dado al menos 7 versiones distintas, allí iban nuevamente los equipos y la familia, con la esperanza, siempre frustrada, de encontrar a Marta. ¿Qué lleva a alguien a tanta crueldad? Miguel Carcaño fue perfilado por psicólogos como un joven inmaduro, con celos y resentimiento hacia Marta, que tras matarla mostraba rasgos de frialdad y engaño sorprendentes para su edad. Es probable que no actuara solo, pero su pacto de silencio con los demás sospechosos ha perdurado más de una década. Este caso permanece abierto en el corazón de España. Cada cierto tiempo, los medios lo retoman, ya sea por alguna nueva búsqueda o porque Miguel Carcaño, que sigue preso, decide hablar de nuevo. Marta del Castillo se ha convertido en un símbolo de la lucha de las familias de víctimas por la verdad y la justicia. Gracias a ella se creó también una mayor conciencia sobre ayudar en búsquedas ciudadanas a través de redes sociales. En 2009, la gente usó Twenty y SMS masivamente para difundir información. En suma, es un crimen que duele recordar por la juventud e inocencia de la víctima, por la vileza de los culpables y por ese inacabado capítulo que es no haber hallado su cuerpo. Pero recordarlo es necesario para seguir impulsando cambios en protocolos policiales, en leyes y en la sensibilidad social hacia las víctimas. La historia de Marta del Castillo nos recuerda que, mientras haya verdad por descubrir, no debemos olvidar ni rendirnos. Número 10. El caso Bretón, 2011. Parricidio y maldad premeditada. El caso de José Bretón estremeció a España de una forma visceral. En este crimen, el monstruo no fue un extraño ni un enigmático psicópata. Fue el propio padre de 2 niños. Hablamos de José Bretón Gómez, quien el 8 de octubre de 2011 asesinó a sus hijos Ruth, de 6 años, y José, de 2, en Córdoba, como venganza hacia su esposa de la que se estaba divorciando. Nos encontramos ante un ejemplo desgarrador de violencia vicaria, cuando se hace daño a los hijos para infligir el peor dolor a la pareja. Bretón fingió durante días que los niños habían desaparecido en un parque, movilizando a la policía y la ciudadanía en su búsqueda, mientras en realidad él mismo los había incinerado en una hoguera en la finca de su familia. La frialdad y cálculo de este padre asesino dejaron atónitos incluso a los investigadores más veteranos. Retrocedamos a los hechos. José Bretón era un exmilitar en proceso de separación. Su esposa Ruth Ortiz le había comunicado un mes antes que quería divorciarse. Bretón planeó meticulosamente el crimen. El 8 de octubre llevó a los niños con la excusa de pasar un día juntos. Según se supo después, los sedó con pastillas para dormir y luego, en la parcela de las afueras, los colocó en una hoguera que había preparado. Quemó los cuerpos de sus hijos hasta casi calcinar por completo los restos. Al anochecer de ese mismo día, se presentó alarmado en una comisaría denunciando que había perdido de vista a los niños en el parque, mientras él se despistó un momento. Con aparente angustia, pidió ayuda para encontrarlos. Incluso llamó por teléfono a la madre fingiendo desesperación. En los días siguientes mantuvo con sangre fría esa historia falsa, mientras cientos de cordobeses se volcaban en buscar a Ruth y José, pensando que podían estar secuestrados. La clave llegó cuando los investigadores revisaron a fondo la finca familiar. En un primer momento, increíblemente, una forense identificó mal los restos óseos hallados en la hoguera, diciendo que eran huesos de animal. Este error retrasó la resolución, pero Ruth Ortiz, la madre, y su familia sospechaban de Bretón desde el inicio por sus contradicciones y su falta de emociones reales. Finalmente, un nuevo análisis forense reveló la verdad atroz. Aquellos huesecitos calcinados eran de los niños. España entera quedó paralizada de horror al conocer los resultados. José Bretón fue detenido y durante el juicio mantuvo una actitud fría, casi robótica. Jamás confesó plenamente ni mostró arrepentimiento. La evidencia, sin embargo, era aplastante. Fue condenado en 2013 a 40 años de prisión por doble asesinato con alevosía y agravante de parentesco. Sentencia que describió el carácter despiadado y metódico de Bretón al ejecutar el plan. Por legislación española, se estableció un máximo cumplimiento efectivo de 25 años. El impacto de este caso fue enorme en múltiples planos.
en lo humano y psicológico, confrontó al país con la idea más antinatural: un padre matando a sus propios hijos, no en un arrebato, sino de forma premeditada y calculada. Psiquiatras y expertos intentaron perfilar a Bretón. Se mencionó que podría sufrir un trastorno obsesivo y rasgos narcisistas de control, incapaz de aceptar la pérdida del dominio sobre su familia. Su personalidad obsesiva y vengativa se vio reflejada en cada paso que dio. Esto abrió más los ojos sobre la violencia machista en su expresión más extrema, la llamada violencia vicaria, ahora reconocida como una realidad que debe prevenirse. Socialmente, el caso Bretón provocó indignación y debate sobre la prisión permanente revisable. Muchas voces pedían que delitos tan atroces tuvieran penas que asegurasen que el culpable no salga jamás. De hecho, poco después, en 2015, España implementó la figura de prisión revisable para ciertos crímenes gravísimos como asesinatos de menores, reflejando parte de esa preocupación ciudadana. La narración de Bretón engañando a todos con las falsas búsquedas también dejó lecciones en la investigación policial. Se mejoraron protocolos de análisis forense para evitar errores como el inicial de los huesos y de tratamiento de padres denunciantes. Ahora siempre se contempla la hipótesis de violencia familiar desde el primer momento, por terrible que parezca, para no descartar ninguna línea. En Córdoba, la figura de Ruth Ortiz, la madre, se convirtió en símbolo de dignidad en medio del dolor. Su entereza durante el juicio, frente al hombre que le arrebató lo más querido, conmovió a todos. «Mis hijos ya no están, pero que se sepa la verdad», dijo. Y la verdad se supo. Este caso nos dejó una angustia difícil de expresar. Ver el rostro inocente de Ruth y José y pensar en la traición de su padre, incluso para una sociedad habituada a oír de crímenes, esto resultó casi imposible de asimilar. Sin embargo, de la oscuridad a veces nace conciencia. Hoy, la sociedad española está más alerta a señales de violencia vicaria, y este crimen aberrante no cayó en el olvido. Se mantiene vivo en documentales, libros y en la memoria popular, como recordatorio de hasta dónde puede llegar la crueldad humana, pero también de la lucha incansable de una madre por la justicia. José Bretón, en su frialdad, nos mostró el rostro del mal cotidiano, ese que no se manifiesta con excentricidades, sino con la calculadora deshumanización de convertir a tus hijos en un medio para herir a otro. Jamás se borrará de nuestra historia ni el dolor que causó, ni las importantes reformas y reflexiones que suscitó sobre cómo protegemos a los más vulnerables. Hemos recorrido 10 crímenes que, por su impacto histórico y emocional, figuran entre los más estremecedores de la historia de España. Cada uno ocurrió en contextos muy distintos, desde la España rural decimonónica hasta la plena era digital del siglo XXI. Pero todos comparten algo: nos enfrentaron a lo peor y a la vez sacaron a la luz esfuerzos por encontrar lo mejor de nosotros. Tras la estela de horror vinieron la solidaridad, la búsqueda de justicia y cambios sociales importantes. Las atrocidades del Sacamantecas y Enriqueta Martí señalaron la necesidad de mejores métodos policiales en tiempos pasados y quedaron como leyendas oscuras que aún nos previenen sobre confiar ciegamente. Jarabo y el caso Urquijo nos recordaron que la maldad no distingue clase social y que el morbo mediático en torno a ciertos crímenes no es algo nuevo. Puerto Urraco nos enseñó cuánto daño pueden hacer el odio y la venganza transmitidos por generaciones. Una lección que ojalá no se repita. Alcácer visibilizó los peligros reales que acechan a la juventud, marcando un antes y después en cómo la sociedad española mira por la seguridad de sus hijos. Waninkoff nos hizo humildes ante la posibilidad de errar y aprender, mientras que los casos de Marta del Castillo y José Bretón nos rompieron el corazón pero impulsaron mejoras legales y protocolos para que otras familias no sufran lo mismo. ¿Qué impacto colectivo han tenido estos crímenes? Por un lado, nos han dejado memoria. Los nombres de las víctimas y las circunstancias sirven de recuerdo y advertencia. Por otro lado, cada caso cambió algo: leyes, procedimientos policiales, conciencia social o simplemente la forma en que nos contamos a nosotros mismos lo que somos capaces de hacer, para bien y para mal. Estas historias nos obligan a empatizar con el dolor ajeno, imaginarnos en la piel de quienes perdieron a un ser querido de forma violenta, y quizás eso nos ha hecho una sociedad más sensible y unida frente a la adversidad. También han demostrado la importancia del periodismo riguroso. Detrás de cada morbo hay verdades que deben contarse con responsabilidad, porque el tratamiento mediático puede aliviar o agravar el sufrimiento de víctimas y falsos culpables. Al finalizar este recorrido, queda un pozo de tristeza por las víctimas truncadas y los daños irreparables, pero también una reflexión esperanzadora.
De los errores se aprende, del dolor surge a veces la unión, y de la oscuridad puede nacer la luz en forma de cambios positivos. La historia de España no solo se compone de grandes gestas y avances, sino también de estos episodios luctuosos que marcaron a toda una sociedad. Al recordarlos hoy con respeto y profundidad, rendimos homenaje a las víctimas y reafirmamos el compromiso colectivo de nunca más, porque conocer nuestro pasado, incluso en sus páginas más negras, nos ayuda a construir un futuro donde ojalá estos horrores no se repitan. Estos fueron los 10 crímenes más impactantes de la historia de España. Que sus lecciones jamás se borren de nuestra memoria.